Esta es la predicación del domingo 17 de octubre correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a hacer la lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 21, que dice así: El joven Samuel estaba al servicio del Señor, bajo la custodia de Elí. Por aquel entonces los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. Cierto día Elí dormía en su habitación. Sus ojos se estaban apagando y no podía ver. La lámpara divina aún no se había extinguido y Samuel dormía en el santuario del Señor, donde está el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, que respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, presto a tu llamada. Elí le contestó: Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel y éste se levantó y se presentó ante Elí diciendo: Aquí estoy, presto a tu llamada. Elí contestó: Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y es que Samuel todavía no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y se presentó ante Elí diciendo: Aquí estoy, presto a tu llamada. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo: Vuelve a acostarte y si alguien te llama, respóndele: Habla, Señor, que tu servidor escucha. Y Samuel se fue a acostar a su habitación. El Señor volvió a insistir y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él le respondió: Habla, que tu servidor escucha. Y el Señor dijo a Samuel: Mira, voy a hacer una cosa en Israel que a los que la oigan les retumbarán los oídos. En ese momento voy a cumplir todo lo que he anunciado contra Elí y su familia de principio a fin. Ya le he comunicado que voy a condenar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios, pero no los corrigió. Por eso juro a la familia de Elí que ni sacrificios ni ofrendas podrán reparar nunca su delito. Samuel se acostó hasta la mañana siguiente. Luego abrió las puertas del santuario, pero no se atrevió a contarle a Elí la visión. Elí lo llamó: Samuel, hijo mío, y él contestó: Aquí estoy. Elí le preguntó: ¿Qué te ha dicho? No me lo ocultes, que Dios te castigue si me ocultas una sola palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo contó todo, sin omitir nada. Elí comentó: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Samuel seguía creciendo y el Señor lo protegía, sin dejar de cumplir ni una sola de sus palabras. Así supo todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era un profeta acreditado ante Dios. El Señor siguió manifestando en Silo, donde revelaba su palabra a Samuel. Hasta aquí la lectura de la Escritura en esta mañana. La narración del pueblo de Dios continúa desde donde lo dejamos la semana pasada. El tiempo pues ha pasado, nuevamente ha pasado y avanzamos considerablemente en el texto bíblico. Damos un salto importante. La travesía por el desierto, el que estuvimos viendo un poquito la semana pasada, hace tiempo que terminó. Sin embargo, aquella escuela de la fe, que fue la que se convirtió en el desierto para el pueblo de Israel, parece que ha sido relegada al olvido. Aquí cabría decir ese refrán de nadie escarmienta por cabeza ajena. La realidad es que una vez que el pueblo de Israel dejó el desierto y que el tiempo de Moisés, el más grande profeta de Israel, también había pasado, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, entró por fin en la tierra prometida. Pareciera entonces que ahora el pueblo de Dios podría dedicarse a cumplir la vocación que había recibido de Dios. Ya por fin están en la tierra prometida, pues ahora sí podrá cumplir la misión que tiene de parte de Dios, de adorarle, servirle y de llegar a ser bendición para todas las naciones, de manera que Dios pueda cumplir con su propósito de salvación para toda su creación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Se abre a continuación, después de la conquista, alguna de las páginas más sombrías y terribles de la historia del pueblo de Dios.
El libro de los jueces, el antecedente narrativo más inmediato, nuestro de hoy, nos retrata un periodo de caos social, de inestabilidad política, de corrupción y de relativismo moral escalofriante. Al inicio del libro de los jueces nos explica las razones de aquella nefanda situación. En Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 15, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Se incendió entonces contra Israel el furor del Señor, que los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieran yacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. El resultado de lo que hemos leído fue una situación de inestabilidad sociopolítica tremenda, que el gobierno de los llamados jueces o llamados de jueces o caudillos, que cada cierto tiempo pues, se levantaba un juez o un caudillo suscitado por Dios mismo, pues ese modelo de jueces pues no fue capaz de resolver esa situación de inestabilidad sociopolítica en la que nos encontramos, que se encontraba el pueblo de Israel. De manera que todo va a peor con el avance del libro. Hemos visto que el principio del libro nos está explicando el por qué el pueblo de Israel estaba en esa situación, y después el desarrollo de todo el libro va a ser muestra de esto, ¿no? Una vez que el pueblo de Israel está en la tierra prometida, no cumple la vocación que Dios le ha dado, de convertirse en bendición para todas las naciones, que era el propósito de Dios, pero no lo puede hacer tanto en cuanto ha abandonado la adoración de Dios, del Dios bíblico, no está siendo fiel a su pacto con Dios, y por lo tanto, como siempre ocurre en el espacio sociopolítico, social, en términos generales podemos hablar de sociopolítico, religioso, sociocultural, tenemos que entender que estas categorías modernas no son aplicables como tales a una sociedad antigua, que tendría otras connotaciones, pero en cualquier caso, para entendernos sin hacer demasiadas explicaciones, pues ese espacio social nunca es neutro, sino que ese espacio social, si no está construido en esa vocación de servicio y de adoración a Dios, pues estará ocupado ese espacio por otras lealtades, por otras fidelidades, por otros dioses, por otras definiciones de la realidad. Y eso nos dice la Biblia, tiene una serie de consecuencias. No es, por tanto, neutro ni indiferente, ni podemos practicar un cierto agnosticismo social en el que el espacio social pues, sea indiferente a cómo creemos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, en definitiva, cuál es la red de significados por las que vivimos socialmente, red de significados compartidos por los que vivimos socialmente. Esta situación de caos, de desmoronamiento social, de fragmentación, de inestabilidad, se desarrolla a lo largo de todo el libro de los jueces, pero llega un punto culminante hacia el final del libro, a partir del capítulo 17 hasta el final, que es el capítulo 21.
Tenemos aquí una serie de narraciones de una brutalidad, una violencia y una degradación moral que nos sobrecoge leerlas. Hay que tener en cuenta que el texto bíblico no aprueba esas situaciones, esos hechos, porque desde el principio del libro se nos ha advertido que lo que está ocurriendo porque Israel está siendo infiel al pacto de Dios y porque ha abandonado la fe en Dios. Por lo tanto, aunque tenemos que ver esa narración como un hecho descriptivo, ¿no?, de lo que ocurre y de lo que ocurrió a Israel cuando abandona la definición de la realidad que proveía el pacto con Dios. No debemos nunca entenderlo como una sanción positiva o normativa. Bien, pues tenemos esta serie de narraciones de, como digo, de una brutalidad, una violencia, una degradación moral que nos sobrecoge leerlas. También es cierto, leídas desde nuestras propias coordenadas culturales y morales, pero en cualquier caso sí que podemos convenir que hay algunos hechos que son especialmente difíciles de aceptar desde ninguna coordenada moral o cultural, especialmente lo que tenemos en el capítulo 19. Nos retrata un oscurísimo episodio de algo parecido a lo que lamentablemente ahora conocemos como el fenómeno de las manadas, sobre todo que se ha dado a conocer y ha trascendido la opinión pública en la sociedad española en los últimos tiempos. La violencia ejercida aquí contra una mujer y contra las mujeres en general, porque en estos capítulos las mujeres siempre salen mal paradas, es terrible. Y encontramos un episodio, como digo, tremendamente duro de leer. El libro, como digo, por supuesto está condenando, el texto bíblico está condenando todas estas situaciones, tanto hay una inclusión tanto desde lo que hemos leído en ese capítulo 2, el inicio del libro, como cómo cierra el libro, en el que hay un estribillo que se va desarrollando a lo largo de todo el libro y termina el libro. En aquellos días no había Israel, no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto es como un estribillo que se va repitiendo a lo largo de todo el libro. Lo cual refleja la interrelación entre la situación social, la situación política, la situación cultural, en la que la fe, la religión, la fe, está en el centro de ese ámbito social. Y cuando cuando el pueblo de Israel está naufragando en esa fidelidad al pacto, pues todas las demás áreas sociales, políticas, religiosas o económicas van de la mano. Y esta es la situación que también nos encontramos al comienzo del libro de Samuel. La situación social y sociopolítica es la misma, donde se sitúa nuestro texto. Hay una continuidad. De hecho, esta situación de caos, de degradación moral, se mantiene al comienzo de este libro. Y como ejemplo de esa situación se nos da el retrato de la familia del sacerdote Elí. En este momento, el arca se encuentra en el santuario de Silo y está a custodia de la familia del sacerdote Elí, sus hijos. Bueno, pues los hijos de Elí fueron epítomes, representantes de la corrupción, de la violencia y del abuso a las mujeres que iban al santuario, ¿no? Es decir, ellos pues se aprovechaban de las personas que iban al santuario, ya fuera de explotación económica, sustraían de las ofrendas, o incluso de abusos sexuales respecto a las mujeres.
como nos ha explicado el libro anterior de Jueces, que es lo que nos antecede, y como también se nos dice desde el principio de la Biblia, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, está llamado a adorarle y a vivir en comunión con Él. Sin embargo, cuando el ser humano, en lugar de volverse a Dios, se vuelve hacia sí mismo, como vimos en Génesis 3 o en Génesis 11, se autodiviniza o diviniza la creación o cualquier creación humana, incluidas las instituciones sociopolíticas humanas, sociopolíticas, socioeconómicas, etc., socioreligiosas. El resultado no es que el ser humano viva más libre, sino que el ser humano se vuelve esclavo de sí mismo, de las instituciones sociopolíticas que crea y de la religiosidad que las legitima. El poder político de la Biblia no pertenece meramente a un ámbito secular, como tenemos en nuestra comprensión de la realidad, la sociedad contemporánea, sino que es el resultado de la situación espiritual de la sociedad que lo ejerce. Es el resultado de la cultura, entendiendo por cultura todo el conjunto de significados que son compartidos socialmente y que da una definición de la realidad. Como el centro de ese conjunto de significados está la religión y la fe. Por lo tanto, lo político como lo económico son siempre, bajo la perspectiva bíblica, resultado de esta definición de la realidad, de la situación espiritual. Cuando el pueblo de Dios, en lugar de confiar en Dios y de cumplir la misión recibida, se vuelve a otros ídolos, a otras definiciones de la realidad, las construcciones políticas que crea le llevan al caos y a la destrucción. Y ese es un patrón un patrón de interpretación teológica que se repite a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento a lo largo de toda la Biblia. El mundo social nunca es neutro. Vivimos según la red de significados que compartimos socialmente, como yo decía antes, los patrones de pensamiento y de comportamiento derivan, cómo pensamos y cómo actuamos, deriva en gran medida de cómo definimos el mundo y cómo lo definimos socialmente, no cómo lo definimos como individuos, y de los significados que socialmente le asignamos. De ahí que es importante el Dios, los dioses, lo divino, lo sagrado, que cada sociedad está adorando. Porque dependiendo de eso, depende de la realidad sociopolítica y socioeconómica en que vivimos. Bueno, evidentemente, como podéis entender, esta es todo. Aquí solamente puedo hacer una serie de afirmaciones que evidentemente son reduccionistas y simplistas en sí mismas, porque no hay tiempo para explicar grandes cosas. Esto tendría muchísimas matizaciones, por supuesto, pero bueno, simplemente para quedarnos con las ideas principales. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el mundo social nunca es neutro. No hay un espacio social que, digamos, aquí todo el mundo participa en condiciones de igualdad y, bueno, pues es como un espacio vacío, ¿no? No, nunca así. Si no se adora al Dios bíblico, si no se adora a Yahvé, se adorará a Baal o se adorará a Astarte. Si no se adora al Dios cristiano, pues se adorará a otra divinidad, aunque esa divinidad sea secular, secularizada o no tenga en principio definiciones religiosas o lenguaje religioso, aunque en realidad lo político siempre está construido desde lo religioso. Porque requiere lo político siempre una sanción de ultimidad. Bueno, lo dejamos un poco ahí. Por eso decíamos, es importante que la Biblia nos dice, es importante Israel
La realidad sociopolítica de Israel es el resultado de cuál es su fidelidad, dónde está puesta su fidelidad, en Dios o en otros dioses. Y es lo que ha ocurrido en el libro de los jueces, lo que encontramos al principio del libro de Samuel. Los hijos del sacerdote son representantes de esto mismo, de esta situación de abandono del pacto, de la fidelidad al pacto, de la fe que confía en Dios. Sin embargo, y esto es un patrón que encontramos a lo largo de toda la Biblia, aunque Israel sea infiel al pacto, Dios nunca invalida el pacto, que en condiciones, las condiciones sociopolíticas de la época le hubieran legitimado a Dios para abandonar ese pacto. Pero Dios nunca lo abandona. Y este es algo maravilloso de cómo la Biblia nos habla de Dios, porque nos dice que la misericordia y de la fidelidad de Dios no le permite nunca a Dios abandonar a su pueblo. Y ese es el énfasis constante que tenemos en el Antiguo Testamento, nunca lo olvidemos, y en el Nuevo Testamento, de que la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a su palabra y a sus promesas es infinitamente superior a cualquier justicia retributiva que supondría abandonar a Israel a sus propias acciones, a sus propias condiciones, a lo que Israel como sociedad ha elegido. En el comienzo del libro de Samuel, sin embargo, encontramos un contraste muy interesante con el final del libro de los jueces. El libro de los jueces, hemos dicho que encontramos unos 4 o 5 últimos capítulos de una brutalidad extrema que es generalizada, pero que está especialmente focalizada en las mujeres, como uno de los elementos más vulnerables de aquella sociedad. Y sin embargo, esa situación social se mantiene al comienzo del libro de Samuel, pero por contraste encontramos al principio de este libro a una mujer que se convierte en la reivindicación de todas esas mujeres maltratadas, violadas, asesinadas del final del libro de los jueces. Si al final de ese libro la mujer no cuenta para nada, es vilipendiada, es cosificada, es maltratada, violada y asesinada, al principio de este libro encontramos una mujer que, aunque es rechazada y menospreciada por ser estéril, lo que implicaba en esta sociedad la esterilidad, en realidad es reivindicada por Dios, es oída por Dios y va a dar a luz, va a quedarse embarazada y va a dar a luz a un hijo que va a ser Samuel, otro de los grandes profetas de Israel, que va a cambiar el rumbo de la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, creo que la figura de Ana, madre de Samuel, sirve de ese contraste. Pero además, en nuestra ordenación canónica, nuestra Biblia cristiana, entre el libro de los jueces y el primer libro de Samuel, encontramos un librito muy chiquitito que es el libro de Ruth, que es el nombre de otra mujer, y en la que esa otra mujer también es protagonista. Y lo es, y dice al principio de ese libro, al principio también en la época de los jueces, y empieza así narrando este libro, y entonces nos habla de la historia de Ruth. Por lo tanto, en continuación, en la ordenación canónica que tenemos en la continuación del libro de jueces, tenemos este contraste después con el libro de Ruth y el comienzo del libro de Samuel, en que las mujeres toman un papel protagonista, reivindicadas por Dios, justificadas por Dios, ¿no? Reivindicadas por Dios, en el que van a tener un papel fundamental en la historia, en la narrativa
de salvación. De hecho, otra cuestión, Ruth no era israelita, con lo cual todavía le da una vuelta de tuerca más a ese personaje. Ahí no podemos entrar hoy, pero sí me gustaba hacerme este contraste, ¿no? Y ver cómo precisamente, y ese es el énfasis que siempre hacemos en la lectura canónica, nos da pistas de ir mucho más allá de los textos particulares o individuales. Por lo tanto, aquí tenemos a Ana, rechazada y menospreciada por su esterilidad, que es oída por Dios, y como decimos, su hijo Samuel pues, va a cambiar el rumbo del pueblo de Dios. Nuestro pasaje comienza diciendo, el pasaje ya del capítulo 3, que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios y no eran frecuentes las visiones. En esos tiempos difíciles de oscuridad sociopolítica, pareciera que Dios se muestra ausente de su pueblo. Ya decíamos en la travesía del desierto que Dios estaba presente con su pueblo, que después el tabernáculo y el templo posteriormente se convierten en el centro neurálgico de la presencia de Dios, pero que según van ocurriendo, van desarrollándose la historia del pueblo de Israel, esa presencia de Dios se hace, es intermitente, diríamos, ¿no? Hasta que llega un momento en el que, digamos, desaparece del todo. Ahora estamos en este momento especialmente difícil y en el que, como le dice el propio texto, la palabra de Dios, Dios mismo se hace muy poco presente en la vida de su pueblo. De igual manera, el propio texto nos da una serie de pistas que van contrastándose una con las otras. En el versículo 2 nos hace un retrato de Elí, del sacerdote de Silo, donde está el arca, y de la alianza, y donde sus hijos están actuando como sacerdotes corruptos. Y dice, cuando los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Ahí hay una ambigüedad deliberada, a mi juicio, entre está retratando que Elí se está quedando dormido y tal, pero también como ya por su edad él va perdiendo la visión física, pero también la capacidad de discernimiento del sentido de la realidad, el sentido espiritual, podríamos decir, de la realidad. De no tener la claridad suficiente como para entender cuál es la voluntad de Dios, dónde está la presencia de Dios, de poder de estar en la apertura para recibir la palabra de Dios. Y este es, en mi juicio, un retrato de lo que era la sociedad de Israel en este momento. Incapaz, ciega, incapaz de ver la realidad de Dios. Pero, como ya hemos dicho, aún en medio de tanta oscuridad y de tanta confusión, aún hay una esperanza. Porque dice en el versículo 3, en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Nuevamente hay un juego de palabras, tanto ambiguo. La lámpara, evidentemente, está haciendo referencia a lo que alumbra el lugar donde está el arca dentro del santuario, en Silo, pero también está hablando precisamente de esa realidad de la presencia de Dios, ¿no? Que ya se nos ha retratado en el versículo 1 como que escaseaba la palabra de Dios y no eran frecuentes las visiones, es decir, Dios como que quedaba ahí todavía un hilito en el que tenía
permíteme si el vínculo con su pueblo, ¿no? En el que Dios no abandona a su pueblo, en el que Dios está todavía ahí conectado con su pueblo. Sirva la metáfora tecnológica. La lámpara de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, decía, antes de que la presencia de Dios, que la ausencia de Dios fuera total, antes de que la presencia de Dios fuera anulada o apagada. El templo, como ya hemos explicado otras veces, representa la presencia de Dios, representa la unión del cielo y de la tierra, representa la comunión de Dios con su creación. Allí mismo, era donde más cerca se podía experimentar a Dios. Lo vemos en los Salmos. Este verano hemos estado predicando sobre los Salmos y vemos cómo los salmistas que se encuentran bajo una amenaza, bajo una acusación injusta, van a justificarse, a encontrar la justificación, van a búsqueda de la justicia de Dios. ¿A dónde? Al templo, al santuario. Por lo tanto, aquí donde es el lugar de la presencia de Dios, y es paradigmático que lo que nos cuenta el texto es que precisamente allí donde debía de forma especial experimentarse a Dios, en realidad se estaba experimentando el mal ejecutado por los hijos de Elí. Sin embargo, aún no está todo definitivamente perdido. Tenemos una situación tan negativa. Antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, antes de que la presencia de Dios desapareciera por completo, Dios interviene. Y esto lo encontramos constantemente también a lo largo de la Biblia. Dios siempre está interviniendo en esas situaciones a veces in extremis. Y llama a Samuel. Un Samuel que todavía no ha recibido la palabra de Dios, es decir, que aún no se había convertido en profeta de Dios. Acordaos toda la serie que hicimos el año pasado. Bueno, en nuestro recorrido narrativo, pues vimos en gran parte de narración sobre los profetas. Este año pues también tendremos nuestro recorrido por ahí. Pues acordaos siempre que los profetas son presentados en la Biblia como participantes de la palabra de Dios que irrumpe en sus vidas, ¿no? Siempre lo que cualifica al profeta es que experimenta esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios llega a su vida muchas veces contra su propia voluntad, contra sus propias reticencias, irrumpe en sus vidas y ese acontecimiento de la palabra le obliga, en cierto modo, a tener que transmitir con sus propias palabras esa palabra de Dios, ¿no? Aún, como decimos, por lo tanto, en lo que refiere el texto, que esta palabra de Dios no ha llegado todavía a Samuel. Samuel había estado en el santuario desde pequeño, porque su madre, en agradecimiento de Dios, la había consagrado al servicio en el santuario, pero esa erupción de la palabra de Dios que lo cualifica como profeta aún no ha llegado. Lo que nos dice el versículo 7 de este capítulo 3. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. La historia del pueblo de Dios es la historia de la revelación de su palabra. La palabra de Dios, no hay que olvidar, no solamente es un mensaje que Dios da, sino que la palabra de Dios es Dios mismo, revelado en su palabra, que más adelante en la Biblia conocemos que esa palabra es su Hijo. Cuando el Evangelio de Juan nos habla nuevamente del comienzo de la creación, el Evangelio de Juan, al principio del Evangelio, nos vuelve a hablar de la creación que tenemos al principio de Génesis, pero lo hace desde la perspectiva de la palabra de Dios, porque Juan nos está hablando no solamente de la
primera creación, sino también de la nueva creación, ¿no? Bueno, pues esta creación, vista desde la perspectiva de la palabra de Dios, lo dice Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 5, que dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de la palabra, y nada se hizo sin contar con la palabra. Cuanto fue hecho era ya vida en la palabra, y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Luz que resplandece las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Esta palabra de Dios, Jesucristo, es la misma que estaba en el principio de la creación. Es la que es la que también se da a conocer a cada uno de los profetas. Es la que en los momentos de mayor oscuridad, como estamos viendo en este periodo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, surge, emerge la palabra como esa luz que alumbra y que da vida. En los momentos de mayor oscuridad resplandece siempre la luz, porque las tinieblas no han podido sofocar esta palabra de Dios. Estamos en esta situación del juez en el que nos retrata este contexto que hemos visto, en el que la palabra de Dios dice escaseaba y que estaba la lámpara de Dios a punto de apagarse, y de nuevo irrumpe la palabra, irrumpe la luz de Dios, y por lo tanto resplandece en las tinieblas. Esto es siempre este es un mensaje de esperanza, en el que, por muy mal que se pongan las cosas, por muy oscuras que esté nuestra vida, por muy oscuro que amanezca el mundo, el creyente, el cristiano, siempre espera la claridad de la luz de la palabra de Dios mismo, de Jesucristo. Porque lo importante que no hay nunca que olvidar es cuando Dios da su palabra, no es que solo esté transmitiendo un mensaje, el mensaje lo transmite a través de la boca de los profetas. Los profetas, con sus palabras, están transmitiendo el mensaje de Dios. Pero lo que reciben de Dios es su palabra. Pero su palabra, ya por el conjunto de la Escritura, sabemos que es Jesucristo. El mensaje, como digo, a través de las palabras humanas, siempre lo transmiten los profetas. Pero lo que Dios entrega es su palabra. Pero claro, su palabra es su Hijo. Por lo tanto, desde un punto de vista trinitario, Dios se está autoentregando en la persona de su Hijo para, se entrega al mundo para su salvación. Y eso es lo que Juan, en el Evangelio de Juan tenemos, el significado de la encarnación. Por eso, su palabra es Cristo mismo, su Hijo. Esta distinción entre las palabras humanas de los profetas y la palabra de Dios es crucial cuando interpretamos y leemos las palabras de la Escritura. Y con esto no estoy diciendo, si alguien se lo plantea o lo pregunta, que entonces digamos que la Escritura no son la palabra de Dios, no es esto, y esto no lo afirmamos, sino todo lo contrario. La Escritura dan testimonio y son la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en sentido abarcador y profundo es más que la Escritura, porque es Cristo mismo, porque es el Hijo de Dios. Esto es lo que decimos. Pero ambas cosas son conjugables, se pueden unir. Otra cosa es cómo debamos interpretar las Escrituras. Pero eso ya es otro tema. Para no confundir cuando los profetas hablan por su propia boca y cuando están respondiendo a la palabra de Dios,
debemos hacer esta distinción, que la palabra de Dios irrumpe la vida de los profetas. Esta expresión se da una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, y en virtud de ese acontecimiento de la palabra de Dios, los profetas transmiten el mensaje. Pero había otros profetas que transmitían un mensaje de Dios, pero no tenían el respaldo de la palabra de Dios. Por lo tanto, eran falsos profetas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Termina nuestro pasaje con un pequeño resumen de cómo está esta relación entre palabras y palabra le acredita a Samuel como profeta de Dios. En los versículos 19 y 21 dice: Samuel seguía creciendo y el Señor lo protegía sin dejar de cumplir ni una sola de sus palabras. Así supo todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era un profeta acreditado ante Dios. Siempre vimos que la comunidad de Israel tiene que reconocer, recibir a una determinada persona como profeta, y normalmente esto se produce precisamente cuando ese profeta está en consonancia, las palabras del profeta están en consonancia con el acontecimiento de esa palabra de Dios. El Señor, dice el texto, siguió manifestando en Silo, donde revelaba su palabra a Samuel. ¿Veis? Dios revela su palabra a Samuel. Samuel transmite el mensaje con sus palabras. Y el comienzo del capítulo 4 empieza así, precisamente, que todas las palabras de Samuel llegan a todo Israel. A veces, visto un poco todo lo que hemos dicho en esta mañana, a veces llegamos a pensar que estamos viviendo en tiempos de dificultad o de oscuridad, sea socialmente o sea personalmente. A veces incluso nos atrevemos a decir que estamos viviendo en unos tiempos de dificultad y de oscuridad como nunca antes. Hay a veces quien dice esto, ¿no? Esos discursos se pueden escuchar tanto en la sociedad como, por ejemplo, en las iglesias. Pero quien tenga esta tentación de pensar que estamos en momentos de máxima oscuridad de la historia de la humanidad, bueno, pues que lea, que tenga esa tentación, que lea el libro de los jueces, el final del libro de los jueces, el libro de los jueces en general, completo, el final, los últimos 4 o 5 capítulos en particular. Y yo creo que se le pasará esa tentación, por lo menos de pensar que estamos peor que nunca. El mal está presente en el mundo y acompaña al ser humano de forma y manera que muchas veces se posesiona del ser humano como tal y de sus propias acciones y de las instituciones humanas. Pero eso no es algo nuevo. No es algo que nos ocurra a nosotros solamente. Muchas veces estamos cegados por nuestro propio momento presente. Pero el mal está presente en el mundo. Sin embargo, no desesperemos, porque el creyente no debe tener, y la Iglesia no deben tener nunca la perspectiva única y exclusivamente de su momento presente, sino debemos tener una perspectiva completa según el testimonio completo de la Biblia. Toda la narración de la Biblia nos provee un marco interpretativo de la realidad lo suficientemente amplio como para no quedarnos sujetos subsidiarios del momento presente de la situación sociopolítica, ideológica, cultural, económica, religiosa, etcétera, de nuestro propio mundo presente. Debemos tener esa perspectiva amplia de la escritura para tener una perspectiva amplia de la realidad y de un análisis mucho más completo y mucho más abarcador.
Por lo tanto, el creyente de la Iglesia sabe que el mal está presente en el mundo y que el mal debe ser enfrentado. Pero además, que el mal ya ha sido derrotado. Que estamos en el ya, pero el todavía no. En el ya de la victoria de Cristo sobre los poderes del mal en la cruz, pero el todavía no de la consumación de esa victoria en la creación, en la realidad humana, presente nuestra. Y tampoco debemos olvidar que, según el testimonio de la Escritura, en medio de la oscuridad, allí donde aparece el relativismo de cada uno hacia lo que bien le parecía, ¿no? En este estribillo del libro de los jueces, allí donde los sacerdotes tienen ganancias deshonestas y abusan de las mujeres, allí donde el pueblo de Dios se vuelve a las construcciones idolátricas del mundo. No pensemos que por ser pueblo de Dios estamos a salvo del pecado, estamos a salvo del mal, estamos a salvo... No, 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 no. Esto, cuando la Iglesia piensa esto, cuando el pueblo de Dios piensa esto, es porque ya está adorando las estructuras idolátricas del mundo. Por lo tanto, allí donde el pueblo de Dios se vuelve a las construcciones idolátricas del mundo, allí donde una sociedad declina porque Dios parece ausente, allí y precisamente allí es donde la luz de la palabra de Dios, siendo Cristo mismo, resplandece en medio de las tinieblas, porque las tinieblas no la han podido sofocar, porque esa luz ya las ha vencido. Perseveremos en la fe que confía en las promesas del Señor y sigamos transmitiendo a nuestra sociedad que el propósito de Dios para el mundo es su bendición y su salvación, pero que debemos volvernos a Él. Debemos responder a la vocación que como seres humanos con la que hemos sido creados, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, para vivir en comunión con Él, en adoración a Él, en fidelidad a lo que Él ha hecho por nosotros, que mostrar su misericordia y su amor con nosotros. Esto es lo que nos referimos cuando decimos volvernos a Él, confiar, creer, depender de Él, del testimonio que se nos ha dado en las Escrituras y de la comunión con su pueblo, participar en la comunión de su pueblo. Sé que vivimos tiempos a veces complicados, estamos saliendo aparentemente del tiempo de la pandemia, hemos vivido tiempos oscuros, a nivel internacional la situación geopolítica es complicada y algunos, incluso muchos en las iglesias, usan todo eso para transmitir un mensaje de oscuridad, de miedo, de angustia y de perdición. El mensaje de la Escritura no es ese. El mensaje de la Escritura es que en medio de las tinieblas, la luz de Jesucristo resplandece porque ya las ha vencido. Por lo tanto, el mensaje de la vida es un mensaje de esperanza y una invitación a volvernos a Dios, a confiar en Él, a depender de Él, a vivir en comunión con Él. A la espera de nuevos cielos y nueva tierra, en la que Dios será todo en todos. Amén.